Arxius exquisits de l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Buenas tardes. Seguimos con este ciclo dedicado a la Biblia. Hasta ahora hemos visto una perspectiva histórica también comparada en el caso de Félix de Azúa y la relación, la plasmación en la pintura del mito del sacrificio de Isaac, que a partir de ahora, hasta ya las últimas sesiones, vamos a entrar un poco en el terreno de la literatura comparada y vamos a tratar de ver algunos vislumbres de lo que ha sido la influencia de Shakespeare en la literatura. Hoy veremos a Shakespeare, la semana que viene a San Juan de la Cruz, y terminaremos con una lectura comparada de lo que la filosofía ha recibido, la filosofía moderna ha recibido del mito de Job, del libro de Job, del que hoy también, por cierto, hablaremos. Así que ahora veremos cómo la Biblia, además de un libro sagrado, ha sido un libro que ha generado literatura y gran literatura. Es, de hecho, un libro esencial en la constitución de la literatura moderna, sobre todo a partir de la invención de la imprenta, que es el momento en que la palabra sagrada se seculariza. Y ese es el caso que vamos a ver hoy en el caso de Shakespeare. No es una comparación muy habitual la que vamos a hacer hoy. Veremos que entre las influencias que se suelen citar para tratar de entender la génesis de una cosa tan absolutamente extraordinaria y excepcional como es el canon de Shakespeare, no se suele citar la Biblia. Pero es muy importante tanto en su constitución como en su influencia. Titulé esta charla La Biblia y Shakespeare, la fundación de una lengua, y vamos a ver eso, pero muchísimo más. Vamos a ver cómo la traducción de la Biblia en Inglaterra y la aparición de Shakespeare están íntimamente relacionados, no solo en la fundación de una lengua, sino también en la configuración de una nueva visión del mundo y de la experiencia humana. Shakespeare nació en 1564 en una época de grandísimas transformaciones sociales, políticas y religiosas, como no se le escapa a nadie. Es el momento de la constitución de Inglaterra como nación, es el momento de la constitución del inglés como herramienta literaria a nivel europeo, y es el momento, y eso es lo que más nos interesa ahora, de la ruptura de Inglaterra con el catolicismo, con Roma, con el Papa. Aquí tienen ustedes un retrato de la dinastía Tudor, alegórico, que es muy revelador y elocuente de lo que ocurrió históricamente a lo largo del siglo XVI, sobre todo. Tienen ustedes en el centro la figura de Enrique VIII, el rey que consumó la ruptura con Roma para casarse con Ana Bolena en 1534, promulgando el Acta de Supremacía, con la cual el rey de Inglaterra pasaba a ser la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Un acta que, por cierto, sigue vigente hoy en día. Ya saben ustedes que Isabel II es todavía hoy la cabeza de la Iglesia de Inglaterra y por eso es el único monarca de todo el orbe cristiano que cuando va a visitar al Papa no debe inclinarse ante él, puesto que están en el mismo nivel, en el mismo rango. Tienen ustedes aquí, a la derecha de Enrique VIII, a María I Tudor, que se casó con Felipe II de España. Fue un matrimonio de conveniencia en el que Felipe II no tuvo como rey de Inglaterra poderes ejecutivos, sino como consorte. A su lado hay una alegoría de Marte, de la guerra. Al otro lado tenemos a Eduardo VI, el sucesor de Enrique VIII, pero por muy pocos años, porque murió joven. Y luego, ya aquí, al otro lado, a la figura más importante de todo el periodo de la vida de Shakespeare y de todo el renacimiento inglés, que es Isabel I Tudor, hija también de Enrique VIII y hermanastra de María Tudor, aunque enfrentada religiosamente con ella. Isabel I Tudor le está dando la mano a la paz y detrás vemos una alegoría también de la prosperidad, con una cornucopia.
Bien, esto es un retrato hecho a mayor gloria de la dinastía Tudor y sobre todo a mayor gloria de Isabel I, que fue quien encargó este retrato a un pintor flamenco, Lucas de Her, para regalárselo a Sir Francis Walsingham, que era su primer ministro. Aquí vemos un poco la configuración histórica. Enrique VIII nació, se crió y reinó como rey católico, pero rompió con Roma a través del acta de supremacía que les decía. Su sucesor, Eduardo VI, mantuvo ese ingreso de Inglaterra, por así decirlo, en el protestantismo, pero luego, cuando ascendió al trono María I Tudor, que era muy católica, lo que hizo fue dar vuelta atrás y tratar de volver a imponer el catolicismo en Inglaterra durante muy pocos años, de una manera además muy violenta y cruenta. Por eso se la recuerda a María I Tudor como Bloody Mary, la reina María sangrienta, por la cantidad de protestantes y de herejes que ejecutó durante su breve reinado. Y finalmente, cuando murió María I, le sucedió su hermanastra Isabel I, que volvió a implementar de una manera también muy severa el protestantismo como forma de reivindicación y de autonomía política frente a España, sobre todo. Tengan ustedes en cuenta que más o menos en aquella época, en el siglo XVI, las luchas entre el protestantismo y el catolicismo son comparables a las que en el siglo XX habría entre el capitalismo y el comunismo. Una especie como de guerra constante entre las potencias de una y otra fe. Bien, pues Shakespeare nació en 1564, por tanto, cuando el país, por así decirlo, acababa de cambiar de piel religiosa. Y como saben ustedes, un país no cambia de la noche a la mañana y no puede acostarse católico y levantarse al día siguiente protestante. Por mucho que, como veremos, la política de Isabel I fuera muy dura y muy severa al respecto. Siguió habiendo muchísimos rasgos de la cultura católica en muchísimas partes de la población, en la cultura, pero es verdad que la transformación que Isabel I trató de imponer y que al final consiguió fue determinante en muchísimos aspectos artísticos y literarios. Sin duda, uno de los mayores beneficios que el protestantismo trajo a Inglaterra fue la traducción de la Biblia. Como ya nos explicó el profesor del Olmo en la primera sesión, hay tradiciones que fundan su lengua a partir de la traducción de la Biblia, como Alemania con la traducción de Lutero. También es el caso de Inglaterra siguiendo el modelo de Lutero. No es el caso de España. También nos decía el profesor del Olmo que tuvimos que esperar hasta los años 40 del siglo XX para tener una traducción completa a partir de los originales de la Biblia. Por supuesto, había versiones parciales, había también la Biblia del Oso, pero es una Biblia protestante, como también recordó el profesor del Olmo, y que es, por cierto, la Biblia que han leído, y no por casualidad, los mejores escritores de este país, como por ejemplo Rafael Sánchez Arlosio, que hoy cumple 90 años. También Juan Benet, también José Ángel Valente. Todos aquellos que han querido tener una relación viva y directa con la Biblia, saltándose de alguna manera las constricciones de la Contrarreforma que tantos disgustos y retrasos de alguna manera nos trajeron y nos traen todavía. En Inglaterra, la traducción de la Biblia se debe sobre todo a un personaje fascinante que se llamó William Tyndale, también a Miles Coverdale, pero sobre todo a William Tyndale, cuya labor de traducción culminó en lo que se ha llamado en Inglaterra la Gran Biblia de 1539, también conocida como Cranmer's Bible, la Biblia de Cranmer. William Tyndale, que es un personaje injustamente olvidado, creo yo, en la constelación cultural de Europa, siempre citamos a Lutero, pero nos olvidamos de que Tyndale también hizo un trabajo excepcional en ese campo. Era un sacerdote católico que conoció a Erasmo de Rotterdam en Cambridge, y de ahí surgió su idea de empezar a traducir la Biblia inglesa, la Biblia hebrea al inglés. Había una traducción parcial de la Vulgata, pero que no había tenido tanta circulación y tanta importancia. Tyndale fue el primero que se dio cuenta de que eso era un trabajo necesario, siendo, como digo, un sacerdote católico. Su vida es realmente una novela y una vida heroica, digamos, al servicio de esa traducción.
sus proyectos de traducción de la Biblia fueron completamente rechazados en la Inglaterra del momento, es a principios del siglo XVI, todavía, por tanto, bajo el reinado de Enrique VIII católico, en su etapa católica. Tuvo que huir a Colonia. Allí empezó a traducir, estuvo a punto de imprimir la Biblia, al final lo consiguió, pero al final fue perseguido y finalmente fue ahorcado y quemado en Amberes por sus enemigos, que eran muchísimos en la época, por supuesto, como se pueden imaginar. La labor de Tyndale para la lengua inglesa es realmente extraordinaria, fundamental. Acercó la Biblia al habla común, al habla de todos. Por ejemplo, tradujo ágape, término griego, por love, amor, y no por caridad, como se solía entender entonces. El trabajo de Tyndale fue el punto de partida de todas las traducciones que se irían haciendo a lo largo del siglo XVI hasta el siglo XVII. Durante el reinado de Isabel I, que como digo, se esforzó mucho por implementar y afianzar el protestantismo en Inglaterra, la versión oficial de la Iglesia de Inglaterra fue The Bishop's Bible, que se publicó por primera vez en 1568. Ahí tienen la portada de The Bishop's Bible, publicada bajo la supervisión del arzobispo Parker. Todas las iglesias de Inglaterra, a partir de 1568, tuvieron la obligación de tener un ejemplar de esta Biblia para hacer sus oficios. Una versión más popular, conocida como la Biblia de Ginebra, se había publicado en 1560, que es la que, juntamente con la Biblia del obispo, más se oye citada disimuladamente en las obras de Shakespeare. Y finalmente, ya después de la muerte de Isabel I, cuando ascendió al trono su primo lejano, Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, de la dinastía Estuardo, se encargó lo que ha sido la gran Biblia de la tradición inglesa, que es la King James, la Rey Jacobo, publicada en 1611, pero que no es más que la culminación de todo el trabajo hecho por Tyndale. ¿Qué supone traducir la Biblia? ¿Qué es traducir la Biblia en realidad? ¿Por qué los católicos tenían tanto miedo a traducir la Biblia? ¿Por qué en el orbe católico hemos tardado tantos siglos en tener una traducción solvente y divulgada y difundida de la Biblia? ¿Por qué los católicos hemos tardado tanto en tener una relación personal con la Biblia? ¿Por qué no se ha leído prácticamente la Biblia en España? Más allá de los evangelios que se escuchan en la iglesia, pero poco más. Traducir la Biblia supone, para empezar, democratizar la palabra de Dios. Es decir, supone culminar aquello que la imprenta, que fue el invento más decisivo de la modernidad hasta nuestros días, hasta la invención de Internet, es el invento que configura toda la modernidad, hacer que ese instrumento que democratiza la lectura, que lo hace asequible a todo el mundo, tanto a las élites como a los eruditos, como a la gente común y a los estudiantes, por supuesto, supone también impugnar la autoridad de la Iglesia católica, que tiene el monopolio de la interpretación de la palabra de Dios. No se pueden tocar según qué conceptos. El protestantismo, recordemos que empezó con las enmiendas que Erasmo de Rotterdam se atrevió a hacer de los evangelios, del texto griego de los evangelios traducidos por San Jerónimo. Ahí empezó la disputa. Ahí empezó la disputa cuando Erasmo se atreve a impugnar filológicamente lo que era un texto sagrado e intocable. Ahí empieza. Y traducir la Biblia fomenta la lectura individual, una relación personal de cada uno de los lectores con esa Biblia. Y eso es fundamental en la constitución no solo religiosa, política y social de un país, sino también en la vida mental de un país. Porque no es casual que los países que han traducido la Biblia sean los países que tienen una mayor fertilidad crítica e interpretativa. Traducir la Biblia es también interpretar, atreverse a interpretar, a sobrevolar un texto, no solo a anotarlo somáticamente, sino sobrevolarlo neumáticamente, por encima. Tratar de insuflar de vida a los textos, a los clásicos.
Nosotros, por ejemplo, en España tenemos una gran tradición filológica que no se cansa de hacer ediciones críticas de nuestros clásicos, pensemos por ejemplo en el Quijote, pero tenemos en cambio una tradición hermenéutica bastante más pobre que la inglesa o la alemana. En Inglaterra cada año salen comentarios y ensayos sobre la obra de Shakespeare. Basta ver lo que ha sido el año Shakespeare en Inglaterra, lo que ha sido el año Cervantes en España, para darse cuenta de la diferencia. Y no digamos en Alemania, donde la traducción es un elemento esencial detonante de la cultura moderna a partir del romanticismo, con la traducción, entre otros, de Shakespeare, de Cervantes y de Dante. Nosotros no solo hemos tenido una pobre tradición en cuanto a relación crítica con la Biblia, sino también una pobre tradición en cuanto a traducciones, a la importancia de la traducción como configuración de una literatura, de un mundo mental y de una sociedad, al fin y al cabo. Claro que nosotros tenemos un caso excepcional en este país, que es el Quijote. El Quijote, a mi entender, es la sustitución, por así decirlo, de la traducción de la Biblia. Cervantes, para escapar a las constricciones de la Contrarreforma, lo que hace es, a través de la comedia, hacer lo que en otros países hacen las traducciones de la Biblia, crear una lengua moderna, capaz de hablar del mundo nuevo surgido a lo largo del siglo XVI. Haremos algunos apuntes, aunque no es el asunto que nos incumbe hoy. Como digo, en el caso de Shakespeare, cuando nació en 1564, la ruptura con Roma era todavía muy reciente. Los padres de Shakespeare habían sido católicos, por tanto. Y es muy posible que la educación de Shakespeare fuera católica. Hay muchísimas teorías al respecto. Y saben ustedes que con respecto a la vida, la educación y la biografía en general de Shakespeare hay teorías para todos los gustos. Solo diré que hay una gran mentira y es que no sabemos nada de Shakespeare. Eso no es verdad. De Shakespeare sabemos mucho más que de muchos de sus contemporáneos, como por ejemplo de Christopher Marlowe, su gran maestro, estricto contemporáneo, pero figura que descolló mucho antes que él en la escena, en las tablas londinenses. De Shakespeare sabemos perfectamente lo que hizo durante algunos años, con quién se casó, los hijos que tuvo, que se compró la segunda mejor casa de su pueblo, de Stratford-upon-Avon, que invirtió en bienes inmuebles en Londres, que consiguió un escudo de armas para su padre. Conocemos su testamento. Conocemos muchas cosas. Lo que ocurre es que lo que conocemos no gustó a los biógrafos del siglo XVIII, que consideraron que esos datos eran demasiado simples, demasiado burgueses para entendernos, como para definir al genio romántico inventado a partir del siglo XVIII, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en esta imagen, que es muy reveladora y muy elocuente para entender o para tratar de entender este asunto de la relación de Shakespeare con la Biblia. Esto es la capilla de Gilded Hall, la escuela, la Grammar School, donde Shakespeare fue a clase de niño. Shakespeare no fue a la universidad, como sabemos, a diferencia de algunos compañeros suyos, como Marlowe, que fueron a Cambridge. Pero, como todos los niños de su generación, tuvo una educación primaria, que básicamente estaba basada en enseñanza de latín y retórica latina. Y esta es la capilla de la escuela de Stratford, donde Shakespeare se educó. Así se fijan, aquí delante, por encima del arco, verán ustedes unas manchas, ¿verdad? Unas manchas allí. Esos son los restos de un fresco sobre el juicio final. Que el padre de Shakespeare, John Shakespeare, que era fabricante de guantes y que también ejercía diversos cargos municipales, entre ellos el de catador de cerveza, era un cargo muy importante, fue obligado a borrar, precisamente por orden del gobierno de Isabel I, para afianzar esa ruptura con el catolicismo. Ya saben ustedes que el catolicismo es iconófilo, ama las imágenes, a diferencia del protestantismo, que más bien prefiere obviarlas para tener una relación interior y dar prioridad al oído, a lo acústico.
Por eso las tradiciones protestantes tienen una tradición musical mucho más rica que la católica. Piensen, por ejemplo, en Alemania, todo lo que el protestantismo musicalmente ha generado. Pues bien, para afianzar una de las órdenes, de las muchas órdenes que Isabel I promulgó en su reinado, fue la de eliminar las imágenes de las iglesias de Inglaterra. Y aquí había un fresco del juicio final que John Shakespeare tuvo que borrar. Pero no se queda ahí la importancia de esta imagen, sino que aquí también fue donde Shakespeare empezó a oír de niño las lecturas de las Sagradas Escrituras con las traducciones de Tyndale, la Biblia del Obispo, y la Biblia de Ginebra que hemos citado. Imagínense el pequeño Shakespeare escuchando ya episodios de la Biblia, como algunos de los que hemos comentado aquí, en su lengua, en la lengua vernácula, la lengua vulgar. Una lengua que estaba además en plena efervescencia, que se estaba formando. Piensen que el inglés, en época de Shakespeare, era una lengua muy minoritaria, muy rudimentaria todavía. En Europa no había ningún embajador que hablara inglés. La nación tenía solo 6 millones de personas. La corte inglesa había hablado francés hasta el siglo XIV y la lengua de cultura, la lengua de los eruditos, era todavía el latín. Por eso es tan importante todo el trabajo de Shakespeare y sus contemporáneos, porque elevaron el inglés a herramienta universal. Pero Gilded Hall, este espacio, no es solo importante por eso. También aquí Shakespeare vio de niño las primeras representaciones de teatro profano de su vida. Las primeras compañías teatrales que hacían el tour por toda Inglaterra de pueblo en pueblo, representando los primeros dramas históricos, aprovechaban los grandes espacios techados de todos los pueblos para sus representaciones. Y aquí Shakespeare vio por primera vez una obra de teatro secular. Esas obras de teatro que empezaron a sustituir, a desplazar a lo que es la gran representación teatral católica, que es la misa. Así que fíjense cuántas cosas hay en esta imagen. Si pensamos que John Shakespeare borró esos frescos en 1564, el año que nació Shakespeare, podemos imaginar la sensibilidad del niño surgiendo a un nuevo mundo, a una nueva forma de representación, de dramatización humana y a una vulgarización de los textos sagrados a través de la versión Tyndale. La iconoclastia, además del protestantismo, hace que la sensibilidad de Shakespeare se acerque mucho, la educación de Shakespeare se acerque mucho al mundo hebreo, que es un mundo también basado en el libro. La cultura hebrea, judía, hasta la fundación del Estado de Israel en 1948, tuvo como única patria la Biblia hebrea. La lectura y la interpretación de ese libro. A partir de entonces, en Inglaterra, también la literatura secular, que va a empezar con Marlowe primero y luego con Shakespeare, se va a constituir en algo así como un desafío a la Biblia, un intento de desplazar la Biblia como centro de reflexión y de interpretación de los problemas humanos, que es lo que vamos a ver ahora. El inglés se constituyó, como he dicho, con la traducción Tyndale de la Biblia, también con la traducción que hizo Thomas Wyatt, un poeta de principios del XVI, de Petrarca, y con la traducción que otro poeta del XVI, Henry Howard, conde de Surrey, hizo de algunos libros de la Eneida de Virgilio. La música verbal italiana, la épica latina, la Biblia, eso es lo que constituye la tradición para Shakespeare. Shakespeare, como Dante en italiano, construye una casa para la lengua inglesa y de ahí para todo el orbe europeo. Ya saben que la influencia de Shakespeare en la literatura europea occidental llega hasta nuestros días y es absolutamente profunda e inabarcable. Hay algo más. Entre las órdenes que Isabel I dio para afianzar el protestantismo, la ruptura con Roma, se cuenta el decreto que prohíbe representar asuntos sacros en escena.
Eso es fundamental para entender la eclosión de Shakespeare y para entender la diferencia entre el teatro inglés y el teatro español, que está todavía muy constreñido, no solo el teatro, sino toda la literatura, por las garras de la Iglesia Católica y por la religión. Al prohibir la representación de asuntos sacros, vinculada, hermanada a esa orden de eliminar las imágenes en las iglesias, ¿qué ocurre? Que los dramaturgos de la generación de Shakespeare no les quedó más remedio, por así decirlo, que vincularse con la literatura clásica, con Ovidio, con Séneca, con Lucano, con Plutarco, y concentrar su atención en la figura humana, en el problema humano, por así decirlo, desvinculado de la religión. Siempre se citan, a la hora de entender la evolución de Shakespeare, los autores latinos que he citado, los griegos todavía no se conocían demasiado, Ovidio, Séneca, Lucano, Plutarco, que escribe en griego, aunque Shakespeare lo leyó en una traducción que se había hecho al inglés a partir del francés. Montaigne, también importantísimo. Los ensayos de Montaigne son una lectura de cabecera para Shakespeare, una traducción de su amigo Jean Florio. Y eso es lo que hace que el teatro moderno inglés surja de las sombras de la Edad Media, de las viejas moralidades que representaban y personificaban los vicios y las virtudes, y se convierta en ese gran teatro de una extraordinaria versatilidad, de una extraordinaria profundidad, de un gran impacto emocional, ¿no? Pero también, por debajo de todo esto, que es, digamos, la capa más visible, más vistosa de la influencia shakespeariana, está la Biblia, que es una influencia profundísima, menos evidente por esta prohibición de representar asuntos sacros que les digo, pero absolutamente innegable. Un estudioso, Nasid Sachin, ha compilado nada menos que 3 volúmenes catalogando todas las citas que proceden de la Biblia en las obras de Shakespeare. Un volumen para las comedias, un volumen para los dramas históricos y un volumen para las tragedias. Las citas de la Biblia son infinitas, modificadas y metabolizadas por Shakespeare, como siempre hace. Shakespeare es una especie de proteo literario que agarra y absorbe todo lo que lee y lo transforma en otra cosa. Hay ecos de toda la literatura clásica, ecos de Montaigne, como digo, pero en sus manos eso se convierte en otra cosa totalmente distinta. Y esa es la fascinación que sigue ejerciendo. Pero no hay duda de que Shakespeare no solo escuchó la Biblia de niño, se formó en ella, sino que la leyó directamente en las traducciones que hemos citado. Los libros que más influencia parecen haber ejercido en su obra son el Génesis, el libro de Job, los Salmos y el Eclesiastés. Hay, por supuesto, evidencias, sobre todo, de influencia bíblica en 2 obras, El Mercader de Venecia, que dramatiza, por así decirlo, la tensión entre la ley del Viejo Testamento y la ley del Nuevo Testamento. También en una de las comedias tardías, llamadas comedias problemáticas, porque en realidad no son comedias, o son el asesinato de la comedia, como dice Harold Bloom, como es Medida por medida, que es un versículo del Evangelio de Lucas. Así como juzgas, así serás juzgado medida por medida. Y hay allí, digamos, una indagación del problema de la honra y de la sexualidad a través de la hipocresía del principal personaje que queda en evidencia, que es directamente una consideración, una puesta ante la de juicio de algunos de los tópicos de la cultura cristiana relativas al pecado y a la deshonra. Shakespeare describe en toda su obra un mundo en tránsito. Un mundo en tránsito tal y como el que vivió, muchas veces metafóricamente, porque Shakespeare se refiere a obras pasadas, a tiempos pasados, a tiempos remotos, pero en realidad está hablando de su propio tiempo. Describe un mundo en tránsito que va de la vieja religión católica al frío mundo del protestantismo. Piensen ustedes en unos personajes fundamentales de Shakespeare como es Sir John Falstaff. ¿Recuerdan ustedes al orondo glotón de Enrique IV, interpretado magistralmente por Orson Welles en Campanadas a medianoche? Ese personaje, que es uno de los grandes personajes que ha dado el mundo cómico literario,
junto con Sancho Panza, un personaje inmenso, es un personaje que pertenece a la vieja Inglaterra católica, a la Merry England. Incluso su habla, compuesta de una prosa corrupta, anterior a la fundación, por así decirlo, del verso blanco, que Shakespeare llevará hasta sus más altas cotas, es un resto de esa vieja Inglaterra católica, todavía ligada al calendario agrícola. Un mundo lleno todavía de devoción, de supersticiones, un mundo muy cerca de la Edad Media. Es también el mundo del padre de Hamlet. Hamlet, el príncipe de Dinamarca, es un personaje que está extendido entre dos épocas. Él es estudiante de Wittenberg, la ciudad donde Lutero promulgó sus famosas tesis en 1517. Es un estudiante, por tanto, de una nueva era, una era gobernada por la razón, por la ciencia. En cambio, su padre, el viejo rey Hamlet, es un guerrero exitoso, un guerrero decidido, y un guerrero, no lo olviden, que en el primer acto de la tragedia se le aparece a su hijo desde el purgatorio, que es un ámbito católico que los protestantes no tienen. Eso es absolutamente elocuente con respecto a lo que está viviendo Shakespeare, lo que está tratando de expresar y exponer. Al principio de la tragedia estamos en un mundo donde Hamlet, recién egresado de la universidad de Wittenberg, como digo, vive en un mundo donde todavía hay espectros que se aparecen. Se le aparece el espectro de su padre y le ordena que vengue su vil asesinato, que ha sido asesinado, como recordarán, por su hermano Claudio. Pero ya en la indecisión de Hamlet encontramos un síntoma de su desacuerdo con esa vieja ley. Hamlet no ejecuta la orden de su padre sin dudarlo, sino que tiene que componer una obra, La ratonera, para demostrar que la verdad revelada en el orden sobrenatural es una verdad aceptable. Pero incluso cuando sabe que es la verdad, que el fantasma ha dicho la verdad, Hamlet sigue inexplicablemente demorando la venganza hasta el final, hasta que al final crea un desastre todavía más grande, con 11 cadáveres sobre la escena. Pero al final, en el último acto, ese último acto que empieza con la famosa escena de los enterradores, cuando van a enterrar a la pobre Ofelia, a la que Hamlet ha repudiado en nombre de todo su lío mental, ahí ya estamos en otro mundo. Ahí los espectros ya no salen, los espectros ya no se manifiestan. Hemos cambiado completamente de mundo. Los dioses callan. Y esa es la extraordinaria originalidad y radicalidad de Shakespeare en las tragedias, que lo que hace es mostrarnos una nueva aparición de lo humano, una nueva relación de los hombres con la muerte y con el sufrimiento. Tanto en la Biblia como en la tragedia clásica, en las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, también luego en su heredero Séneca, que es el que más influye, como digo, en Shakespeare, tenemos un mundo completamente gobernado por los dioses, por lo divino, un mundo completamente teocéntrico. Shakespeare es un autor, y por eso creo que es quizá el último que puede abordar con profundidad la tragedia como género, que es un género exclusivamente occidental, que nace en Grecia y muere, yo creo, en Inglaterra. Es alguien, un autor, que se sitúa en un lugar intermedio, un lugar donde todavía quedan restos de dioses, pero un mundo que se está asomando a otro orden completamente distinto y del que todavía no se sabe mucho, y que es ya nuestro mundo todavía hoy en día. Es el mundo afianzado, completamente explotado, por así decirlo, durante el romanticismo. Es también lo que le ocurre a Hamlet, que al final lo que descubre Hamlet, más que el asesinato de quien ha asesinado a su padre, es que el hombre tiene que afrontar a solas todos sus problemas.
que la muerte ya no es la muerte del viejo orden feudal, de la vieja orden patrilineal. La muerte ya es esa calavera de Yorick que él trata de recubrir de carne otra vez en su maravilloso monólogo. Es también el caso de Don Quijote. Don Quijote es el último habitante de un mundo encantado, que ya nadie más ve salvo él. Hay esa maravillosa frase del final del Quijote, cuando el Quijote recupera la cordura y se convierte otra vez en Alonso Quijano, que Cervantes al final de todo dice: y exhaló su último suspiro, quiero decir que se murió. Eso es extraordinario. En una sola frase, Cervantes pasa de la épica a la novela. Quiero decir que se murió. Ya no exhaló su último suspiro a los dioses, sino que lo que hace el Quijote es encontrar una muerte común y vulgar, de hijo de vecino, ya no hijo de Dios. Como dice Félix de Azúa en un artículo maravilloso, La segunda encarnación, el Quijote puede verse a Quijote como un Cristo envejecido, el último habitante de un mundo divinizado. Es también lo que ocurre con la tragedia culminante de Shakespeare. Y ahí vamos a entrar a una comparación mucho más detallada con la Biblia. La tragedia culminante de Shakespeare es El Rey Lear. El Rey Lear no es solo la mejor obra de Shakespeare, sino que es una de las grandes obras de la literatura occidental, universal, donde Shakespeare se adentró en profundidades que yo creo que nunca más se han vuelto a sondear. Es una obra terriblemente turbadora y terriblemente hipnotizante. Muchas veces se ha querido comparar al Rey Lear con Job, con el libro de Job. Y es una lectura comparada pertinente, muy pertinente de hecho. Pero a mi entender hay muchas diferencias entre una y otra obra. El libro de Job, recordarán ustedes que es la historia de ese personaje que de pronto, por una apuesta con el diablo, Dios decide someter a distintas pruebas, distintos tormentos completamente injustificados, para poner a prueba su fe y su devoción por Dios, ¿no? Hasta que Job al final se rebela contra Dios, no entiende nada y dice: ¿por qué me está sometiendo a estas torturas? Hasta que finalmente Job termina por aceptar a Dios y entenderlo. Bien, saben que El Rey Lear es una historia que empieza casi como un cuento infantil. Es un gran rey, situado, por cierto, en época pagana, en el siglo IX a.C., un gran rey que tiene 3 hijas y que decide, cosa que no hay que hacer nunca, dividir el reino en vida, en 3 partes. A cambio de que cada una de ellas, en la ceremonia de abdicación, o de cesión, mejor dicho, del reino, le diga cuánto le quiere. Las 2 mayores, Goneril y Regan, son muy hipócritas, le dicen que le quieren muchísimo y el rey les da su porción. Hasta que llega el turno de la más pequeña y favorita, que es Cordelia, por la que el rey siente una gran devoción. Y entonces Cordelia dice el famoso: nada, nada, mi señor. Os amo de acuerdo con mis vínculos, ni más ni menos. Y entonces el rey Lear monta en cólera, deshereda y repudia a Cordelia, divide el reino entre sus 2 hijas, las mayores. Cordelia se queda con el rey de Francia, que acepta su mano, se la lleva a Francia. Y poco a poco el rey Lear va descubriendo que sus 2 hijas mayores pues no le quieren tanto. En realidad son 2 hipócritas que, una vez han conseguido lo que querían, que es el poder ejecutivo, el dinero y la tierra, consideran que su padre es un pobre pesado, un pobre viejo, que nadie sabe qué hacer con él, ¿no? Y se lo van quitando de encima. El rey se da cuenta, monta en cólera, repudia a sus 2 hijas mayores también y huye, de pronto huye, ya en el 3er acto, en un acto maravilloso que parece una obra de Samuel Beckett, huye al páramo, donde poco a poco va sufriendo un proceso de despojamiento tremendo, acompañado por unos pocos fieles: el bufón, Kent, Edgar, el hijo de Gloucester, que ha sido repudiado por su padre por una subtrama inducida por un hermano bastardo, por Edmund. Pero lo extraordinario es ver cómo un personaje que al principio era un dios, de hecho, un dios, que decide desdivinizarse a sí mismo al dividir la tierra, en el 3er acto ya es un pobre viejo, completamente desahuciado, sin poder, sin casa, con una autoridad que reconoce a unos pocos y que
a lo largo de una tormenta brutal, interna y externa del tercer acto, va a conocer la esencia de la humanidad, de rodillas, como si fuera un pobre mendigo. Al final, en el acto cuarto, hay un acto de reconciliación maravilloso, una escena de reconciliación maravillosa entre Cordelia y Lear. Cordelia vuelve para tratar de recuperar el reino con el rey de Francia, pero pierde ante las tropas de Edmund. El rey le pide perdón a Cordelia, Cordelia le dice que no tiene nada que perdonarle, una escena absolutamente maravillosa, de reminiscencias evangélicas, además, una especie como de sacralización mariana de Cordelia, bastante evidente, creo yo, una escena absolutamente maravillosa, donde el rey Lear descubre una nueva formulación del amor, un amor que era imposible en el primer acto, era absolutamente imposible, cuando el rey era todavía un dios. Lo que ocurre es como es una tragedia, acaba muy mal. Lear y Cordelia son encarcelados y al final Edmund, que es el malo de la película, da la orden de que los maten a los dos. Pero en un combate, en un duelo cuerpo a cuerpo con Edgar, que es el bueno, el hermano bueno, pierde y cuando está a punto de morir tiene una especie como de ataque de bondad y revela sus intenciones. Dice, por favor, id corriendo a la cárcel porque he dado orden de que maten a Cordelia y al rey Lear. El mensajero, como siempre en las películas, llega tarde y cuando llega ya han matado a Cordelia, no así al rey Lear. Y entonces hay una escena absolutamente extraordinaria, que es la que veremos ahora al final, donde el rey Lear aparece con el cadáver de Cordelia en brazos. Con esto, antes de ir a esa escena, que quiero comparar con otros momentos de la literatura, no solo de la Biblia, primordiales, quiero decir que Shakespeare es un autor que esta es una foto del First Folio. El First Folio es la compilación de todas las obras teatrales de Shakespeare que se publicó en 1623. Es uno de los libros más preciados por los bibliófilos ricos, por supuesto, que hay en el país, que hay en el mundo. Es una obra fundamental. Una obra que le debemos además a dos compañeros de Shakespeare, actores, John Heminges y Henry Condell. Sin ellos hubiéramos perdido para siempre la mitad de las obras de Shakespeare, entre ellas La Tempestad. Es un misterio por qué Shakespeare nunca se preocupó por recopilar sus obras teatrales. No les daba ningún valor, o al menos no les daba ningún valor en cuanto al libro. Es verdad que en esa época el teatro todavía no gozaba del estatus literario que luego ha gozado. El gran género por antonomasia era la poesía. Pero aquí tenemos un libro que incluso en su formato, en formato folio, compite directamente con la Biblia. Son historias humanas donde Shakespeare exploró toda la experiencia humana, toda absolutamente menos una, la experiencia mística, la relación directa con Dios. Pero no hay ninguna zona, por así decirlo, de la experiencia humana que Shakespeare no explorara. Todo está dicho prácticamente. Todo lo que humanamente se puede vivir en el mundo prácticamente está expresado y dramatizado por Shakespeare a lo largo de sus comedias, de sus dramas históricos, de sus tragedias y de sus romances, que son las últimas obras donde Shakespeare entra en una especie como de ámbito alegórico absolutamente fascinante. 36 obras, las compiladas en el First Folio, que compiten con toda la grandeza de la Biblia, que también es un libro donde se exploran todas las experiencias humanas, siempre relacionadas con lo divino, como digo. Vamos a hablar ahora de un momento muy trágico, el más trágico de toda la obra de Shakespeare, y quizá el más trágico de toda la literatura occidental moderna. El Dr. Johnson decía que el Rey Lear era una obra insoportable, que no podía terminar de leer nunca, por lo terrible que es.
Pero no quiero dejarles a ustedes con la impresión de que Shakespeare tiene una visión oscura del mundo. No es una visión oscura del mundo la que tiene Shakespeare. Shakespeare tiene una visión simultáneamente oscura y esplendorosa del mundo. No se puede explicar de otra manera. Tanto la luminosidad, la alegría, la fe y la afirmación de las comedias o de los últimos romances, que también llenos de fe de vida, como la oscuridad, la terrible crueldad, el mal que sopla en el gran ciclo trágico, en Hamlet, en Macbeth, en Otelo, en Coriolano, en el Rey Lear, son la visión de Shakespeare. Por eso yo creo que, eso es una intuición mía, no tengo ninguna prueba al respecto, que uno de los libros que más debió impresionar a Shakespeare, la Biblia, fue el Eclesiastés, del que nos habló Jordi Llobet la semana pasada. En Eclesiastés, esa tensión de contrarios constante en todos sus versos, ahí me parece algo muy similar a lo que uno acaba por entender después de leer todo el canon shakespeariano. Y yo creo que el Eclesiastés participa de alguna manera de las corrientes sapiensales orientales, participa también de una forma de pensamiento que ha quedado completamente radicada de la cultura occidental a partir de Platón, que está muy presente en los presocráticos, una forma de conocimiento poético. Pensemos, por ejemplo, en una de las sentencias más conocidas de Heráclito, que Heidegger tenía grabada en su cabaña de Todtnauerberg, Tadepanta oiaikidze keraunos. El rayo lo gobierna todo. El rayo lo gobierna todo. Magníficamente comentado por Gadamer. El rayo lo gobierna todo. La experiencia humana es el amanecer y el anochecer, la muerte y el nacimiento, la alegría y la tristeza, la luz y la oscuridad, muerte y vida. Eso es constantemente la experiencia humana. Y eso es también lo que nos dice Shakespeare en la suma de todas sus obras. Por tanto, cuando uno le pregunta a Shakespeare qué opina sobre el amor, sobre la guerra, sobre el poder, sobre la condición humana en su totalidad, nunca obtendrá una sola respuesta, como si fuera un filósofo, sino que obtendrá respuesta de todos sus personajes al unísono. Bien. La comparación con Hobbes y Lear, si bien es pertinente, creo que también es pertinente para entender las diferencias entre uno y otro, entre el autor bíblico, por así decirlo, y Shakespeare. Hobbes, como digo, al final aprende a aceptar a Dios. De la misma manera que, por ejemplo, Edipo, en la obra de Sófocles, también aprende a aceptar los designios de los dioses, aunque no los entienda. El terrible sufrimiento al que le someten, Edipo al final lo acepta, no lo cuestiona. No es el caso de Lear, que descubre una nueva forma, como digo, de humanidad, donde los dioses ya no intervienen. Ahora quisiera simplemente repasar una serie de instantes míticos que para mí culminan en el Rey Lear. Aquí tenemos el sacrificio de Ifigenia, una escena paradigmática de la mitología griega, específicamente tratada por Esquilo en la Orestíada. Ya saben que Agamenón va con su flota hacia Troya, pero en determinado momento, por una serie de circunstancias, porque ha matado a una cierva que pertenecía a Artemisa, los dioses deciden detener el viento e impedir que pueda proseguir su ruta. Y entonces los videntes observan que hasta que no haga un sacrificio no podrá avanzar. Entonces los dioses le piden que sacrifique a su hija, a Ifigenia, nada menos. Aquí tenemos una descripción del momento de un pintor barroco, Joaquín Tocorrado, que está en el Prado, del siglo XVIII, pero hay muchísimos otros, de Rubens, de Tiepolo, el momento en que Agamenón se dispone a sacrificar a su hija, a matar a su hija por orden de los dioses. Hay una versión, que es la que refleja aquí Corrado, según la cual en el último momento aparece Artemisa y le dice que puede sustituir a la hija por una cierva. Es ese momento tan extraño que también vivimos en el caso de Isaac, de sustitución del sacrificio humano por sacrificio animal. Pero hay otra versión, que es con la que se queda Esquilo, donde Agamenón sí mata a su hija. Por eso luego su esposa Clitemnestra, en la siguiente obra Las Coéforas, se vengará y lo matará a él,
que luego es un asesinato que provocará el matricidio de Orestes, que es uno de los personajes, por cierto, que está siempre en el fondo de Hamlet, con el que se le puede comparar hasta cierto punto. Este es un momento también esencial, creo yo, de la relación, de la manera en que hemos dramatizado en Occidente la relación con los dioses, con el dolor y con la muerte. Agamenón asesina a su hija para poder seguir navegando. Luego tenemos lo que ya hemos visto en este curso, el sacrificio de Isaac por Abraham en la versión de Caravaggio, un cuadro impresionante y terrible. Luego tenemos el otro sacrificio fundamental de nuestra cultura, que estamos tan acostumbrados a él que no nos hemos parado a pensar nunca en lo verdaderamente extraño que es la crucifixión. Aquí tenemos la versión de Matthias Grunewald en el retablo de Isenheim, una de las más brutales e influyentes. Aquí por primera vez un dios se hace hombre para experimentar lo que los dioses nunca habían experimentado, que es la muerte. Y esa muerte es la que nos redime a todos y cada uno de nosotros, según el cristianismo, de la muerte. Nos da una salvación individual, cosa que, por supuesto, no existe en el mundo hebreo, ni en el mundo clásico griego tampoco. Y que tiene la culminación en esta escena fundamental, primordial, que es la Pietà, en la famosa escultura de Miguel Ángel. Aquí la Pietà, como vemos, es la madre, que Miguel Ángel dibuja como esculpe como una Venus prácticamente, una mujer en perfecto estado de fertilidad, que da a luz un muerto. Es el ofrecimiento, el sacrificio del muerto, del Dios que se ha hecho hombre para experimentar la muerte, que redime la muerte humana. El gran problema de la humanidad hasta el cristianismo. Pues bien, y ahora vamos a esta escena final. Al final, como digo, entra Lear con Cordelia en brazos, porque el mensaje no llegaba a tiempo para detener la muerte de su hija. Aquí tienen una escena de un reciente montaje del rey Lear, cuando Lear entra con Cordelia en brazos, que ya habrán visto que es nada más y nada menos que una Pietà secular. Y entra gritando Lear, entra gritando este primer verso que tienen aquí, aullat, 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 que en inglés es howl, es como una onomatopeya, un grito de animal herido al que le han matado a su cría, ni más ni menos. Y los grandes actores lo hacen así, hacen un howl como si fuera un grito, más allá del lenguaje, más allá de la palabra. Aullat, 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 oh sois hombres de piedra. Si tuviera esos ojos y esas lenguas, os usaría hasta reventar la bóveda del cielo. Se ha ido para siempre. Sé cuándo alguien ha muerto y cuándo vive. Tan muerta está como la tierra. Y la deja en el suelo. Dadme un espejo. Si es que vive, la piedra se empañará tiñéndose con el aliento. Y mi pequeña bufona ahorcada. No, no hay vida. Y aquí viene la gran pregunta. El gran giro que hace Shakespeare. ¿Por qué un perro, un caballo, una rata tienen su vida y tú ni siquiera respiras? Ahí ya no volverás. Y ahora viene lo que Coleridge llamaba el pentámetro trocaico más perfecto, el verso blanco más perfecto de toda la historia de la poesía inglesa. Ya no volverás nunca, 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 nunca. Como en el caso de Hamlet, al final, esta desesperación, esta constatación de lo irrepetible que es la vida de Cordelia recién redescubierta a través de esa nueva formulación del amor que veíamos, eso no era posible al principio, solo ahora, en un nuevo mundo, donde los dioses callan, donde los dioses ya no aparecen y no obedecen al rey. Y sus últimas palabras son: os lo ruego, abrid este botón como quien entrega el alma, el espíritu. Lo mismo que lo que decíamos antes del Quijote. Y exhaló su último suspiro, quiero decir, que se murió. Aquí estamos asistiendo exactamente a lo mismo. Gracias, Señor. ¿Lo estáis viendo? Y señala el cadáver de Cordelia. ¿Lo estáis viendo? Miradla, mirad sus labios, mirad, mirad. Hay algunos exégetas, siempre católicos o religiosos, que quieren ver en este último mirad, mirad,
como una prueba de que Shakespeare está señalando un ámbito de trascendencia. A mi juicio, es absolutamente improbable. Aquí lo que está haciendo Shakespeare es que su personaje señale un cadáver, el cadáver de su hija, de algo que nunca había aparecido de ese modo en la configuración dramática de Occidente. Se trata de una muerte nueva, y una nueva forma, y una nueva aparición de lo humano y de la experiencia humana. Aquí, en esta escena, Shakespeare ha culminado el giro teocéntrico, de un mundo teocéntrico a un mundo ya completamente antropocéntrico. Claro que esto nos devolvería a una pregunta teológica fundamental, que es la del silencio de Dios. Muchas gracias.